Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a terminar la segunda parte de las distribuciones en el suelo. El día de ayer estábamos viendo qué pasa con las cargas que se distribuyen al suelo directamente o despegadas de la línea de acción, y también qué pasa con la zapata circular. El día de hoy pues vamos a ir viendo qué pasa con las zapatas cuadrangulares y qué pasa con las losas de cimentación. Número uno, nos vamos a dar cuenta que hablando de zapatas, las zapatas podemos encontrar de tres tipos: la que se conoce como centrada, la medianera y la esquina. Creo que cada una conocemos perfectamente el uso que se va a ocupar. Cuando tenemos la primera, que es la centrada, es para todo tipo de desplante que va a estar dentro del terreno sin tener problemas de colindancia. Las medianeras son las zapatas que van a ir precisamente pegadas a la colindancia. La forma nos obliga a que, como no podemos entrar en el vecino, pues los vamos a ocupar de esa manera para que vayan precisamente en la parte de colindancia. Y por último, las esquineras, su nombre lo dicen, van donde en las esquinas. Como nos podemos dar cuenta en la imagen del alzado, en el alzado de los tres tipos, ¿cómo nos podemos dar cuenta los cortes? El corte de la primera, estamos viendo que todas van a tener propiamente el mismo peralte y el mismo tipo de tacón. La diferencia radica nada más en la forma con el que vamos a tener, tanto centrada, medianera o esquina. Es importante también conocer sobre lo que serían las losas de cimentación, que es lo que tendríamos abajo. Cuando debes de tener solo una zapata aislada, ya las tenemos en conjuntos, todas armadas. Podemos tener desplantes marcados en el centro, a media, en esquina o en cualquier otro lugar. Precisamente para conocer más sobre este tema, vamos a hacer un ejemplo. Dice que se encuentra con una zapata. Tenemos una zapata de 2 metros de ancho por 3 metros de largo. Debido al tipo de suelo, que no es homogéneo y no es isótropo, sino que tenemos un tipo de suelo que llega a cambiar constantemente de humedad. Entonces, la carga de 120 toneladas métricas nos obliga a tener que tener una zapata bastante grande, teniendo en cuenta una de 2 metros por 3. Número uno, vamos a encontrar la presión que van a soportar en las 4 posturas que podamos tener, en las 5 posturas, perdón, que vamos a tener. Aquí nos vamos a dar cuenta cada una de ellas. Lo vamos a tener una sobre la esquina, una en el centro, una dentro de la zapata y una de manera medianera. No sé si hasta acá existe alguna duda. No, Inge. No, ¿No? Inge, Bueno, no. paso número uno. Para poder determinar el paso número uno, primero vamos a sacar lo que se conoce como presión. ¿Qué es la presión, jóvenes? La presión no es más que el cociente que va a existir entre la carga y el área que tenemos en cuestión. Vamos a sacar primero la presión. Ya nos viene marcada la presión, pero pues para los que no se acuerdan cómo sacarla, lo vamos a ir viendo. Bueno, el esfuerzo o presión también es igual a la carga entre el área de contacto. En este caso, ¿qué carga tenemos? Tenemos 120 toneladas. ¿Y qué área tenemos? 2 por 3, 6 metros cuadrados. Hacemos la división y nos dice entonces que tendríamos un esfuerzo nominal de 20 toneladas por metro cuadrado. Es lo que me tienen aquí enunciando. Bueno, dice, para poder encontrar las cargas y cómo se transmiten al suelo, vamos a sintetizar la fórmula de Búsines que estábamos viendo el día de ayer, que dice la sumatoria de las constantes multiplicadas por la carga y divididas entre el área, algo que ya habíamos visto el día de ayer. Solo que para estas vamos a ocupar las fórmulas precisamente de Búsines. Estas son las fórmulas, jóvenes, de Búsines. Si nos podemos dar cuenta, tenemos valores en M y N, son iguales. Si ustedes quieren buscar un valor de M, por ejemplo, de 0.5 y un valor de N de 0.3, 0.5, 0.5
en M y punto 3 en N, vamos a hacer acá, punto 5 y punto 3, el valor de la constante I, que es el valor de proporcionalidad que va a transmitir nuestro suelo, sería de 0.5593. Ahora, si yo busco, cambio los valores, de vez de que sea 0.5 y 0.3, los hago al revés, 0.3 y 0.5, ¿qué pasa con el valor, jóvenes? Sigue siendo el mismo. No importa cómo yo saque el valor de M y N, la forma, si se dan cuenta, la tabla nos da el mismo resultado. Es como una tabla de multiplicar. No es lo mismo multiplicar 2 por 3 que 3 por 2. Entonces, aquí vamos a tener exactamente los mismos valores. Esta tablita nos da precisamente una continuación hasta poder llegar a valores bastante grandes. No sé si hasta acá existe alguna duda. No. No. Vamos para el inciso A. Si se dan cuenta, en el inciso A nos aparece una zapata en la cual vamos a tener nuestra carga colocada en la esquina. Ahí está. Aquí está. Vamos a resolverlo en el punto A. Significa que tenemos una zapata del tipo esquinera. Tenemos 2 metros de ancho y 3 metros de largo. Y todos estos los vamos a calcular a una profundidad de 2.5. Vamos a ir paso por paso. Primero necesitamos sacar los valores de M y N que vamos a ocupar después en la tabla de Búsines y de FADUM para poder encontrar el valor de I. Vamos con el valor de M. El valor de M es el ancho entre la profundidad. 2 entre 2.5. 2 entre 2.5 es 0.8. Y el largo 3 entre 2.5. 3 entre 2.5, tendríamos un valor de 1.2. Entonces, vamos a buscar dentro de nuestra tabla los valores de 0.8 y 1.2. Vamos a buscarlos. 0.8 en M y 1.2 en N. ¿Cuánto valdría? 0.16848. Si lo hubieran hecho al revés, 1.2 y 0.6, bueno, aquí no tengo el valor, porque la tabla no lo tengo por acá, pero aquí sí, sería, estaba yo buscando 1.2 y 0.8, no, sí está, aquí está. 1.2 y 0.8, 0.16843. Ahí está. Entonces, ¿cuánto esfuerzo estaría transmitiendo nuestra zapata al suelo? Y, ¿qué es el valor? 0.16843 multiplicados por la carga. ¿Qué carga tenemos? 120 toneladas. Y divididos entre el área. ¿Qué área tiene mi zapata? 2 por 3 metros. Tendríamos 6 metros cuadrados. ¿Qué estamos sacando acá? 2 por 3. Hacemos la operación de la multiplicación y división. 0.16848. Aquí faltó que cerrara el producto. 48 por 120 entre 6. Y tendríamos un valor de esfuerzo de 3.369 toneladas por metro cuadrado. ¿Dudas en el inciso A, jóvenes? No. Diego, Iván. Para el caso del inciso B, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos es una zapata que vamos a tener la carga exactamente en el centro. La vamos a tener centrada.
Para este caso y para todos los casos que sean así, lo vamos a dividir en la cantidad de rectángulos que se generen. En este caso, ¿cuántos rectángulos jóvenes se están generando? Estamos generando ¿cuántos? 4. Como está exactamente centrada, son 4 rectángulos iguales. Si fueran diferentes, tendríamos que calcularlo uno por cada uno. Pero como en este caso son 4 rectángulos iguales, la fórmula queda 4 por I por la carga entre el área. Saquemos el valor de I. Nuevamente, base sobre profundidad. ¿Qué ancho tenemos? Cada rectángulo tiene de ancho 1 metro y de profundidad 2.5. 1 entre 2.5, 0.4. Y para el largo, 1.5 entre 2.5 nos quedaría 0.6. A 0.4 a 0.4 y 0.6 me voy a mi tabla, 0.4 y 0.6, entonces el valor que voy a ocupar es de 0.08009. 0.08009. Entonces mi esfuerzo quedaría 4 veces 0.08009 multiplicada por la carga, que son 120 toneladas, y divididos entre el área, que en este caso, otra vez, 2 por 3, 6 metros cuadrados. Hacemos la operación total y nos estaría dando 4 por 0.08009 por 120 entre 6. Y tendríamos un esfuerzo de 6.407 toneladas por metro cuadrado. Si se dan cuenta, hay una diferencia de presión. En la esquina, debido a la posición que se tiene, hay una menor presión, teniendo en cuenta la esquina, que teniendo en cuenta cuando se coloca de manera centrada. Cuando estamos sacando la carga de manera centrada, vamos a darnos cuenta que la presión es mayor y cuando lo estamos poniendo en una esquina, el apoyo va a tener menor carga. Vamos ahora con la tercera parte del mismo ejercicio. Vamos a calcular ahora. Vamos a calcular qué pasaría si vamos a sacar la carga de una manera descentrada. Es decir, no la voy a puntualizar en el centro, sino de manera centrada. Si nos damos cuenta, vamos a generar 4 rectángulos. El primer rectángulo tiene de ancho, si de acá para acá tiene medio metro, pero en total todo tenía 2 metros, entonces aquí tendremos metro y medio. El primer rectángulo tendrá un ancho de 1.2 y un largo de 2.5. Sería de 1.5 el ancho y de 2.5 el largo. Ahí está. Ese sería mi primer rectángulo número 1. Lo vamos a dividir entre la profundidad 0.5 entre 2.5, 0.6, 2.5 entre 2.5, 1. Voy a ir a la tabla para poderlo determinar. Ahí está. Requiero qué valores. Manda en G, se cortó tantito. ¿Hasta dónde te quedaste? ¿Viste esta parte? Sí, ¿Sí? Bueno, vamos a buscar en la tabla los valores de 0.6 y valores de 1. Ya estamos haciendo el ejemplo de tener una carga de manera descentrada.
Bueno, 0.6 con 1. Aquí está. 0.6 con 1. 0.13.605. 0.13.605. Sería el primer valor que estoy sacando. Valor número 1. Bueno, vamos a regresar a donde estoy calculando. 0.13.605. Sería el valor de mi primera I. Para mi siguiente I, para el rectángulo número 2, que va a ser este rectángulo 2 nuevamente tiene de base 1.5. 1.5 entre 2.5, 0.6. Pero de largo ahora solo tengo 0.5. 0.5 entre 2.5, 0.2. Vamos a checar en la tabla 0.6 y 0.2. 0.6 y 0.2 sería un valor de 0.4348. 0.04348. Ok. Vamos con nuestro tercer rectángulo. No importa en qué orden agarran los rectángulos. Los pueden agarrar en desorden, no hay ningún problema. Voy a agarrar como 3 este. Si se dan cuenta, ese es de medio metro por medio metro. 0.5 entre 2.5 es 0.2. Y 0.5 entre 2.5 también es 0.2. Checo en mi tablita 0.2 y 0.2. Y yo tendría para este tercer caso 0.01790. 0.01790. Para el cuarto caso, que es este, nuevamente vamos con la base. Base tenemos medio metro, o largo o ancho medio metro, entre 2.5, 0.2. Y largo serían 2.5. Nos damos cuenta que esa sí tiene un largo mayor, que es todo esto. 2.5 entre 2.5, 1. Vamos a estar buscando valores de 0.2 con 1. 0.2 con 1 tendríamos un valor de 0.05471. 0.05471. Ya que tenemos todos los valores de todas las constantes, cuando tenemos el valor de todas las constantes, ahora sí, aplicamos la fórmula de Buzines que dice sumatoria de I. Esta fórmula se aplica a cualquiera. En los anteriores ejemplos, en la primera no se había ocupado porque estaba en esquina. En la segunda le pusimos 1 por 4 porque todos los cuadros eran iguales. Aquí en este caso, como estamos teniendo diferentes valores, pues hay que hacer la sumatoria. Va a ser la sumatoria de todos estos valores. Vamos a hacer la sumatoria de todos estos. Sumatoria de I. 0.13605 más 0.04348 más 0.01790 y más 0.05471. La sumatoria de todos esos valores da 0.25214. 0.25214. Voy a multiplicados por la carga, que son 120 toneladas, y divididas entre el área, 6 metros cuadrados. Hacemos la operación de multiplicación y división inherentes y nos quedaría una presión de 5.042 toneladas por metros cuadrados. Vamos ahora, jóvenes, con el inciso D. En el inciso D, a diferencia de los anteriores, que estaba en la esquina, que estaba en el centro, o que estaba a media, bueno, estaba descentrada, como lo podíamos ver, ahora vamos a colocarla en la manera lateral.
para el punto D va a estar de manera lateral. Lo vamos a dividir en la cantidad de rectángulos que tengamos. Tenemos dos. Uno de 2 metros por 2.5 y en otro de 0.5 por 2. Este mismo sistema se le conoce como sistema de tableros y se aplica para las losas. Imagino que ya por ahí habían visto algo parecido a esto. 2 entre 2.5 es 0.8 y en el largo 2.5 entre 2.5 sería igual a 1. Vamos nuevamente a nuestras tablas de FADUM. 0.8 con 1. 0.8 con 1. Aquí está 0.8 con 1. No, acá. 0.8 con 1 tendríamos un valor de 0.15978. 0.15. 0.15978. Y para el siguiente valor, nuevamente el ancho tiene 2 metros para este rectángulo más pequeño. Este fue el 1 y este va a ser el 2. 2 metros entre 2.5 sigue siendo 0.8, pero el largo es de 0.5 entre 2.5 de profundidad, 0.2. Hacemos ahora la búsqueda del valor 0.8 con 0.2. 0.8 y 0.2 en conjuntos tienen un valor de 0.05048. 0.05042. Recuerden que en el anterior caso vamos igual a sacar la sumatoria de I. La sumatoria de estos dos valores, 0.15978 más 0.05042, tendríamos un valor total de 0.2102. 0.2102 multiplicados por la carga, que son 120 toneladas, y divididos entre el área, que son 6 metros cuadrados. Hacemos la operación y la presión para este punto sería de 4.204 toneladas por metro cuadrado. La carga, si se dan cuenta, ya que tenemos 4 elementos, es mayor en el centro, es donde es mayor. Después va a depender mucho de la colocación que tengamos. ¿Dónde es menor? Es en la esquina. Es donde menos presión genera sobre el suelo. Entre más cercana esté al centro, mayor va a ser la presión. Entre más lejana al centro, va a ser menor. Esta sería la que tiene más carga. Después seguiría esta. Después esta. Y por último, la de la esquina. Tenemos un quinto ejemplo más en el caso E. Cuando está colocada exactamente a la mitad de la zapata, como lo podemos ver. Vamos a sacar nuevamente nuestro valor de M y N. M va a ser nuevamente ancho entre profundidad. ¿Cuánto tenemos de ancho? El ancho que tenemos claramente aquí está marcado, son 2 metros. 2 entre 2.5 da 0.8. Y el valor de N, si tenemos en total 3, tendríamos 1.5 y 1.5. 1.5 entre 2.5 sería 0.6. Buscamos en nuestras tablas de FADUM 0.8 con 0.6 y vale 0.12474. El valor de I, 0.12474. Ahí está. Pregunta, jóvenes, ¿cómo puedo sintetizar mi fórmula del esfuerzo con respecto al suelo? ¿Cómo sintetizar? A ver, para que lo tengan. En el primero fue solo un valor de I por la carga entre el área. En el segundo lo multiplicamos por 4 porque teníamos 4 cuadros iguales. En la tercera sumamos los 4 rectángulos porque todos eran
diferentes. En la siguiente sumamos los dos cuadros que teníamos porque seguían siendo diferentes. En este caso, ambos rectángulos son iguales. ¿Cómo podría hacerle a sintetizar la fórmula para no trabajar tanto? Si ambos son iguales, sería como el donde hicimos por 4. Pero aquí, ¿cuántos cuadros tenemos? 2. 2 veces I por P entre área cuadrada. Dependiendo de la Sí. cantidad de cuadros que tengamos, es la cantidad de elementos que podemos sintetizar. Entonces, vamos directamente 2 veces 0.12474 por el valor de la carga, que son 120 toneladas, y divididos entre el área, 6 metros cuadrados. Hacemos la operación directamente y tendríamos un valor de presión de 4.90 de 4.989 de 4.989 toneladas por metro cuadrado. Ahí está. Para poder, a partir de los datos anteriores, que fue todos los esfuerzos que hemos podido calcular de la transmisión de cargas, de la carga que pueda venir desde un desplante hasta la cimentación, pues ahora vamos a los tipos de criterios que vamos a ir ocupando para poder diseñar nuestras cimentaciones. Vamos a empezar con el tipo de cimentación superficial que es la zapata. Para esto, pues vamos a ir obteniendo primero cuál es el esfuerzo permisible transmitido. El esfuerzo permisible transmitido, aunque este se obtiene empíricamente al observar que la presión máxima no debe causar daño sobre el suelo, lo anterior no va a significar que no ocurran asentamientos. Por lo tanto, esta presión admisible debe ser válida para tamaños de las cimentaciones y tipos de estructuras de acuerdo a las reglas que vamos a ir estableciendo. Normalmente las fallas que vamos a ir observando o que vamos a ir registrando depende a la mala clasificación del suelo, es decir, al tipo de suelo que tengamos. Y en base a eso, por eso tenemos que basarnos en ensayos de carga. Número 1, vamos a empezar con el factor de seguridad. Para el factor de seguridad basado en la falla por capacidad portante, es decir, cuánta carga soporta mi suelo, es un método más racional que el anterior. Debe evitarse este tipo de fallas. El factor de seguridad debe de estar valuado desde 2 hasta 4, es decir, yo debo de pensar en que mi cimentación debe estar reparada para aguantar el doble o hasta 4 veces más de lo que me están pidiendo que soporte. Eso genera que la transmisión del suelo hacia el suelo sea a la mitad o 4 veces menor que la realmente podríamos mandar. Esta se debe reflejar no solo por la incertidumbre en el análisis de la capacidad portante, sino en la observación y en la práctica que el asentamiento nos pueda dar. Aquí se van a ir dando cuenta, jóvenes, qué tan rápido se asienta el terreno. Entonces, a eso y en base a esa estimación, ustedes van a tomar valores desde 2 hasta 4. Otro factor importante son los movimientos permisibles. Ese es un valor de criterio bastante importante para la mayoría de estructuras. Existen dos. El primero, donde el movimiento puede ser tolerado por la estructura, y en el segundo, cuando se tengan que predecir tales movimientos. Para ser exactos, pues vamos a dividir estos movimientos permisibles de acuerdo a su criterio. Existe una gran cantidad de información basándose en la predicción de cuáles deben ser el tipo de cimentación a poder trabajar y en base a eso el asentamiento permisible. Los criterios a tomar en cuenta serían 3. Número 1, el asentamiento uniforme. Número 2, la inclinación. Y número 3, el asentamiento no uniforme. Estos 3 tipos corresponden a la parte del criterio de diseño por asentamiento. Los asentamientos pueden existir máximos o diferenciales. Los diferenciales se van a caracterizar porque existe una distorsión angular, es decir,
Si recordamos en clases pasadas, cuando estábamos viendo muros de contención y presiones, había un ángulo de fricción. Cuando este ángulo de fricción es muy marcado y va cambiando de valor, lo que vamos a tener precisamente es un asentamiento diferencial, el cual significa que nuestro terreno no trabaja igual en todas partes y de la misma manera. El asentamiento admisible depende de muchos factores, como lo vamos a ir observando un poco más abajo. Este, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, dije, es que no tenía internet, perdón. Pero Por eso no entré. no te toca conmigo. No, pero hace rato en la mañana. Ah, bueno. Perdón, dije. Bueno, la relación entre el asentamiento y el daño. Tiene mayor importancia el asentamiento diferencial que el total, aun cuando es más difícil de estimar el primero, perdón. Lo anterior es debido a que la magnitud del diferencial depende del suelo y de la estructura. Usualmente se establecen relaciones entre la distorsión máxima y el asentamiento diferencial máximo. Para que podamos ir viendo toda esta situación, nos vamos a ir directamente al procedimiento de diseños de zapatas en ensayos por criterio. Número 1, vamos a entender varios tipos de dimensiones. La longitud llamada B es el valor que va a existir en el tamaño de la zapata, lo que sería la base de la zapata. El DW correspondería al ancho que va a tener, al peralte que va a tener la zapata, de la altura que va a tener el pequeño elemento montante. Y Y, recordemos que esta Y es el peso volumétrico que tiene nuestro suelo a marcar. ¿Qué cargas van a tener nuestras estructuras? Nuestras estructuras van a tener, número 1, el peso de la columna, número 2, el peso de la zapata y número 3, el suelo encima de la zapata. Esas 3 cargas se consideran como cargas permanentes y son las 3 cargas que siempre va a tener toda cimentación. Peso de la columna, peso de la zapata y peso encima y peso encima del suelo de encima. Después vienen las cargas vivas. Las cargas vivas, estas van a incluir aparte las que serían por temporalidad, que van a ser el viento, la lluvia o la nieve. Y la carga viva máxima, que esta pues va a hacerse generada cuando tengamos algún elemento mucho mayor en excedente. WS, que corresponde al peso total del suelo por encima de la zapata. La carga neta normal y la carga neta máxima. En esfuerzos vamos a encontrar 3 esfuerzos. El símbolo del esfuerzo es el que estábamos viendo anteriormente, el esfuerzo total de la base. Voy a volver a dibujar el símbolo para los que no se acuerdan. Es este símbolo que estábamos trabajando. El esfuerzo neto de la zapata y el esfuerzo permisible del diseño. También las deformaciones, deformación por asentamiento, la deformación por asentamiento permisible, la deformación por distorsión o la deformación por asentamiento diferencial. Eso leyó los textos y se salió.